nosotros nuestro colaborador Adrián Ramírez López para hablar sobre el tema de si de elegir se trata, elegimos justicia y un pueblo garante. Te damos la bienvenida, Adrián. Muy buenos días. Ya, Anaí, Aníbal, pues seguimos en esta, que será fiesta tal vez, beneplácito, angustia, incertidumbre, porque si de elegir se trata, pues ya el pueblo eligió y ahora lo importante es que el pueblo vigile, haga suyo el soberano. Recordemos que nuestra constitución es clara, es diáfana al decir que el pueblo es soberano y tiene en todo momento la posibilidad de modificar sus formas de gobierno y en esta transición que no ha sido pacífica, que ha generado muchísimos muertos por un narcoestado policíaco militar sustentado en el expansionismo del modelo neoliberal del eje del mal encabezado por el ente sionista a nivel mundial y sobre todo el complejo militar industrial y ese imperio que desde Estados Unidos y sus aliados somete a los pueblos, pues hoy estamos en una situación importante. Yo creo que lo primero que hay que hablar sobre la reforma judicial y este proceso electoral es que el pueblo eh, representa los intereses y valores propios de nuestro país en contraposición con las acciones de Washington y sus aliados que con la injerencia del embajador que se negaba a aceptar la reforma judicial y querían que se mantuviera el estado de cosas y que siguen apoyando a los aliados o como este revés que nos dan al tratar de traernos un mensaje y un mensajero con ese mensaje, que el mensajero y el mensaje son prácticamente lo mismo, es decir, un nuevo embajador de Estados Unidos que tiene muy poco oficio de embajador y tiene mucho oficio de agente de la CIA, de Marín, de, de Boina Verde, y que ya vimos los efectos que en El Salvador tuvo cuando él estuvo ahí al inicio del mandato de Bukele. Entonces, ese es el primer elemento que tenemos que señalar como una ganancia fundamental que abre la posibilidad de la soberanía del pueblo de México y que los intereses soberanos de nuestro país sean garantizados por un poder judicial que pueda convertirse en, eh, en en una Suprema Corte de Justicia de la Nación y no simplemente en un estado de legalidad. Creo que ese es el primer elemento que hay que rescatar y resaltar, Anaí Aníbal. Claro, Adrián, sin duda alguna, pues es un análisis muy importante. Preguntarte, ahora que estamos viendo los perfiles de estos 9 personajes que van a integrar la Suprema Corte, ¿qué análisis haces tú al respecto? Bueno, pues primero vemos que toda la operación de Estado, ojo, y hablo de operación de Estado, no operación del gobierno, y cuando hablamos de Estado hablamos de quien dirige, quien sustenta y quien promueve diversas acciones, y cuando hablamos del interés de Estado, estamos hablando de esa oligarquía nacional, de esa oligarquía que trataba de imponer en el Poder Judicial un régimen beneficioso para ellos y para los mismos agentes transnacionales con los que están vinculados, con los que hacen grandes negocios, y el hecho de que las comunidades más pobres, más marginadas de nuestro país hayan salido a votar y la votación más copiosa sea de esas áreas, es lo que nos permite decirle a ese presidente del INE que dejó todavía una herencia que está tratándose de modificar, esa herencia de Lorenzo
Córdoba, alias Al Chipotle, que se acuerdan ese chipotlito que sacó todo enojado por lo que estaba pasando con las reformas, y recordamos cómo se expresaba él de los derechos de los pueblos indígenas para la participación política en los asuntos de las elecciones del país y cómo se burlaba de ellos. A ver ahora qué van a venir a decir ellos, que ya sabemos que están muy enojados, están enchipoclados, como diría el mismo Lorenzo Córdoba, y que hoy va a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación un indígena. También eso es una señal, es un símbolo que puede propiciar cambios, pero hay que tomar las cosas con mucha reserva, con mucha calma, pero sobre todo sin pausa, e insistir desde aquí en secuelas del viejo régimen y en contralínea, que si el pueblo no es garante, si el pueblo no vigila, si el pueblo no está pendiente, cualquier avance se puede truncar, porque al llegar los ministros, magistrados y jueces a los puestos que hoy por elección popular no tienen ningún compromiso con alguien que los haya puesto en una terna o quien haya influido para aportar recursos para que esa terna pudiera quedar como lo hacía la oligarquía, hoy ellos no se deben a nadie, sino al pueblo de México, y nadie les viene a decir, como están sacando memes por ahí, de decir, lo que dice el delincuente es, señor juez, yo voté por usted, y eso qué, si votó o no votó por alguien, no genera ningún compromiso, como sí generaba el compromiso en el modelo anterior. Entonces, ese es otro elemento importante y distintivo. Pero si nosotros no estamos pendientes y vigilantes de la manera en que el Poder Judicial va haciendo su labor, podemos estar en el riesgo de que los grandes poderosos, con ese poder corruptor del dinero, llegar para tratar de nuevamente cooptar a los nuevos integrantes y llevarlos a que produzcan cambios. Ya los vimos incluso de la terna propuesta con el presidente de la República, como algunos de los fallos de quienes fueron propuestos por el propio Ejecutivo, y en este caso la terna que enviaba el presidente de la República, después en sus fallos no necesariamente estaban fallando a favor del pueblo, sino a favor de los intereses de los poderosos. Anaí, Aníbal. Claro, Adrián, y bueno, en esta sección que tenemos con la Limed, esta sección de las secuelas del viejo régimen, en otras ocasiones contigo y con Astrid hemos hablado sobre el sistema carcelario, la injusticia que hay ahí, y ahora con esta elección, con el cambio que va a haber en el Poder Judicial en su conjunto, ¿qué se puede esperar de este sistema carcelario? ¿Se tendrían que revisar sentencias? ¿Se tendrían que revisar los casos en particular? ¿Acercar mucho más la justicia hacia la sociedad? ¿Qué es lo que se puede prever ahí? Sí, bueno, primero hay poquitas posibilidades de que pueda haber un cambio significativo, porque recordemos que todo el periodo neoliberal generó un cambio estructural de todo el aparato del Estado, y creó leyes antídoto contra la democracia, creó normas contra los derechos humanos, y creó cuerpos técnicos formados para mantener este estado de cosas que lamentamos todavía el día de hoy. Es decir, eh, ya dentro de este mismo periodo hay una gran cantidad de jueces, de secretarios, de oficiales, de notificadores, de peritos, que están bajo el mismo modelo. Los jueces de ejecución de sanciones penales todavía no logran asentarse como un garante para que las reglas Mandela se respeten en las prisiones y los presos puedan acceder a todos los beneficios que la norma jurídica tiene. Eso es algo que tiene que cambiar, y lo malo es que muchos de los jueces se escudan detrás de la norma para que, sin aplicar el principio pro persona, sin aplicar los conceptos que más le pueden beneficiar a una persona, mantienen todavía
ese análisis de forma y contenido. Y aquí, como un ejemplo, quisiera comentarles que el 7 de diciembre del 2023 ya le llegó a los tribunales colegiados de Nezahualcóyotl la demanda de amparo, la reciben, la demanda de amparo de Francisco Javier Valencia Vázquez. Recordamos este caso porque es excepcionalmente perverso. Ya habíamos dicho que hay inducción de la víctima para que la reconozca, hay falta de investigación, no hay certeza de que Francisco Javier haya participado en un hecho ilícito, no hay ningún elemento que determinara que él fuera reconocido de forma bajo los parámetros de la investigación y fue sembrado al detenerlo por un delito diverso, es decir, detenerlo acusándolo de, de delitos contra la salud, lo detienen ahí, llevan a la persona que le robaron la motocicleta que lo reconozca y al reconocerlo lo exoneran del delito de delito contra la salud y lo llevan al delito de robo. Y para colmo, ese delito de robo, que tiene un componente clasista terrible, le aplican 3 veces, 3 sentencias por un mismo hecho. Es decir, lo acusan de robo. Bueno, ahí está el robo. Pero dicen, pero es de vehículo automotor. Pero hubo coacción moral. Entonces, un delito que tenía una penalidad de 3 años y unos cuantos meses, se convierte en un delito que tiene una penalidad de 20 años, cuando no hay demostrado que haya alguna afectación a la persona que le robaron la moto. Segundo, la moto se recuperó. Tercero, no hubo tal violencia y lamentablemente se fabricó el delito a Francisco Javier Valencia Vázquez, que lo único que sabía el Ministerio Público, por lo dicho de la persona que le robaron la moto, es que él podía reconocerlo por las orejas y la nariz. Así. Nunca dijeron qué forma de las orejas, qué características de la nariz. Y entonces el Ministerio Público dijo, oye, mira este que acabamos de tener por delitos de la salud, mira, oye, fíjate, tiene una nariz y tiene 2 orejas. Yo creo que ese se ajusta al sospechoso. Y entonces, con eso bastó para inducir al testigo a que lo reconociera y él sigue preso después del 2022, el 28 de febrero, que fue detenido, un joven con 20 y algo de años. Y luego, ¿qué pasa? Viene la huelga judicial y el caso se prolonga y apenas lo sentenciaron hace una semana y días, el 26 de mayo, llegó la sentencia de amparo y ahí lo que hablábamos en otro momento, que era el amparo para efectos, este amparo para efectos, en lugar de haber ido al fondo y reconocer que habían pasado tanto tiempo, utilizando el machote que tienen de amparo, dicen, como el juez que enjuició a Francisco Javier no cuidó los tiempos y se cortaron las audiencias por más del tiempo requerido, eso le produjo un daño y por lo tanto declara nulo el juicio de Francisco Javier y le piden que se reponga el juicio nuevamente con otro juzgado porque se violó esa garantía. Ni el Ministerio Público ni nosotros como defensa habíamos argumentado ese elemento porque no tiene ningún valor al, a la, al centro del debate de lo que debía de investigarse y en lugar de haber entrado al fondo, ellos dicen, no nos pronunciamos por el fondo, no entramos al fondo del asunto y nada más por esa formalidad, devuélvase. Es decir, sobre la base del principio pro persona y reconociendo que tuvieron una huelga judicial, que actuaron de manera dilatoria,
en lugar de decir, bueno, este es un asunto muy doméstico, no tenemos por qué gastar dinero del erario para volver a hacer un juicio, ni por lo tanto reponer nada, porque el delito no propiamente no se consumó, él no hay certeza de que sea la persona, el Ministerio Público fue indolente, negligente, el juez no valoró bien las pruebas, por lo tanto, ante la duda razonable, dese la libertad. Además de que ya compurgado el tiempo suficiente si el delito se hubiera configurado y le negaron el cambio de medida cautelar simplemente por la manera en que tipificaron el delito. Entonces, Anaí, Aníbal, este es el modelo de justicia que nos queremos nosotros distanciar. ¿Y qué estamos pensando como organización? Bueno, tanto para el juez que descuidó esta parte, como para los magistrados, hay que actuar, porque fíjense desde nuestro punto de vista lo que debe haber hecho los magistrados de esa sala que votaron por unanimidad, o sea, por unanimidad ellos devolvieron a que se repitiera el juicio con los gastos que eso representa y lo que sigue de tiempo de prisión de Francisco Javier Valencia Vázquez, y ellos en su resolución de amparo no dicen dese vista al órgano disciplinario, al Consejo de la Judicatura Federal, por las omisiones, por los descuidos, por la negligencia en que incurrió el juzgado y el daño que le produjo. Y luego, al razonar que ese daño no afecta el centro fundamental del acto reclamado, ordénese la libertad. No hizo eso. Lo único que hizo es aplicar la ley Pilatos, diciendo, pues bueno, mira, para desentendernos, y ya tiene mucho tiempo, pues lístese, resuélvase y devuélvase para que, para que se vuelva a hacer el juicio. Y la sanción para quien incurrió en esas responsabilidades, no la hay. Entonces vamos a esperar a que el Tribunal de Disciplina que se instale en septiembre, esperemos que pueda tener una visión más acertada sobre eso. Eh, Eso es el cotidiano con el que estamos. Estamos incluso ante jueces, magistrados y ministros que dicen como la persona no comprobó que fue víctima de tortura o que el protocolo de Estambul que se realizó no se elaboró técnicamente de manera adecuada, pues entonces no hay cómo demostrar la tortura y sentenciense y no le da valor a alegatos fundamentales que fueron la tortura, violando todas las normas que ellos tienen. Este es el cambio que requerimos ahora y por eso tenemos que estar vigilantes y actuando todas las personas y pidiéndoles que a través de Contralínea, a través de nuestros sitios de internet, se acerquen con nosotros o con otras organizaciones para que ya no se permita este estado de cosas. Y un elemento fundamental, Aníbal y Anaí y amigos de la audiencia de Contralínea, es sabido, reconocido y demostrado ya jurídicamente que el periodo de Genaro García Luna al frente de la seguridad y sobre todo de los encargados de ser auxiliares del Ministerio Público para investigar los delitos, que ellos fabricaron culpables. Detenían a unas cuantas personas, juntaban personas, organizaban como banda, y como ellos eran los delincuentes que organizaron a la delincuencia, ellos no los infiltraron, sino ellos lo organizaron, ellos lo llevaron. Entonces, para cubrir su negocio, su modelo de negocio de la industria del secuestro, entonces tomaban a un grupo de personas y a ellos los presentaban como si fueran los responsables de 25 secuestros, de 15 secuestros, de 10 secuestros, porque con eso cubrían sus pasos. Insistimos en nuestra tesis categórica y demostrada de que el único delito de alto impacto que tuvo una baja dramáticamente sensible, estrepitosamente sensible entre todos los delitos en nuestro país,
fue el secuestro. ¿Por qué? Porque a partir de que Genaro García Luna, Cárdenas Palomino y todos ellos salieron de ese lugar, pues el delito se cayó. Lamentablemente, ¿qué dejó en torno a eso? Dejó a miles de personas que fueron torturadas, no solo al momento de la detención, sino que en los traslados que les hicieron, que les han mantenido en condiciones de segregación. Acabamos de tener el caso de Noé Robles Hernández. A él le hicieron hacer 15 o 25 declaraciones ministeriales, eh, que es el récord Guinness que nosotros tenemos de números de declaraciones ministeriales de una persona, para inculpar a una gran cantidad de personas, y hace unos días fue nuevamente víctima de tortura ahí en el Ceferezo número 1, en el altiplano. Noé Robles Hernández, que está demostrado perfectamente la tortura que él sufrió, y ahí está. Y en lugar de que lo sancionen, de que se revisen los casos, se den libertad, no lo hacen. ¿Qué es lo que tiene que hacer hoy todo el Poder Judicial? Se tiene que generar nueva jurisprudencia, jurisprudencia que diga todo lo que tocó el efecto corruptor de Genaro García Luna, Cárdenas Palomino y todos esos durante ese periodo, tiene que tener un modelo de análisis para que se tenga claro que había un modus operandi mafioso, eh, faccioso, con coalición de funcionarios, delincuentes organizados, donde había magistrados, ministros, jueces, ministerios públicos, policías, personal de custodia, porque también el gran negocio de las prisiones que se dio, que junto con la llamada nueva sociedad civil organizada a través de los grupos como el de la señora Miranda Torres, eh, Eduardo Gallo, Moreira y demás, permitieron crear un clima de cosas favorable a una situación represiva muy violenta, y que a pesar de los pronunciamientos del propio Ejecutivo Federal de buscar condiciones para que todas esas personas puedan salir en libertad, la trampa que generó el cambio de modelo de país con el narcoestado policíaco militar, pues les impide que ellos ya pudieran estar en libertad. Ese es el gran reto que hoy tenemos, y que hay que considerar. Y un último punto que es muy, pero muy importante. La elección del Poder Judicial es una gran batalla ganada, no la guerra, pero sí una batalla muy importante contra la guerra judicial, contra este antídoto de la democracia que en el Poder Judicial se enquistaba para tener funciones metaconstitucionales contra el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Es decir, el que el plan C se concrete y se implemente y se inicie para septiembre nos previene también de lo que es la guerra judicial, la utilización del llamado Loefer para ir en contra de aquellos opositores o luchadores que pueden ser incómodos al poder y sobre todo al poder transnacional. Y la otra cuarta cosa fundamental es que hace un gran ejemplo al mundo. Durante estos días hemos estado dando entrevistas a muchos colegas de otros países que están muy interesados en conocer este pormenor, esta manera en que estamos actuando, y incluso eso ha permitido tomar distancia del modelo Bukele, tomar distancia del modelo Milei, y sobre todo distancia también del modelo de, del presidente del Ecuador, Noboa, entre otros. Quiere decir que
estamos contribuyendo a que la democracia se acrecente porque dos instancias del poder público eran las únicas a las que podríamos a acceder a tratar de modificar mediante la acción del soberano, pero ahora también el Poder Judicial. Y eso es algo muy, muy importante. Y ahora que se puedan ver también los grupos, los organismos autónomos y también el ganar el proceso de los medios de comunicación, el contrabalance del derecho no solo a la información, sino a que tengamos capacidad para poder discernir entre las mentiras que nos hacen en los medios y fortalecer nuestra capacidad de pensamiento. Yo creo que esos son las grandes, grandes cualidades que hoy nos deja este proceso de elección en el poder judicial. Eh, a- y finalmente también pues ver que en el caso de Querétaro seguimos ahí batallando y luchando. Ahora por el caso de Manuel Valenzuela Valdés, que afortunadamente el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas determinó que había sido víctima de tortura y todas las instituciones del estado de Querétaro no logran todavía contribuir a que la tortura se pueda erradicar, son promotoras de la impunidad y de protección de quienes son responsables de estos actos, pero con esta acción internacional que obliga al gobierno de México, pues las autoridades federales también estarán comprometidas para buscar mejores condiciones para el caso de Manuel Valenzuela Valdés. Pues hasta aquí mi comentario, Aníbal, Anaí, para que pues me hagan alguna otra pregunta o reflexión. Claro, Adrián, pues muy importante todo esto estos puntos que has tocado que son muy importantes, has hecho un análisis de todo lo que, digamos, las deudas que tiene el Poder Judicial o que dejó el Poder Judicial pendientes para esta nueva renovación, no solo de la Corte, porque hablabas de la Corte, pero también tocaste otros ámbitos que son tribunales de circuito, de distrito, que resuelven otros asuntos, pero tocaste un tema muy importante que es el papel del Tribunal de Disciplina Judicial, que me parece va a ser uno de los máximos retos que va a enfrentar, es justamente que casos como los que nos acabas de ejemplificar existen muchísimos y bien lo decías tú, resultado de pues de estas políticas y sobre todo de estas medidas que se tomaban durante los gobiernos desde Calderón, que se acrecentaron también estas detenciones extrajudiciales y un sinfín de también violación a los derechos humanos. Entonces, preguntarte nada más para cerrar, estamos hablando de que la gente ya quiere justicia pronta y expedita, pero ante todos estos casos, ¿consideras bueno, más bien, ¿en cuánto tiempo consideras que podríamos estar hablando de que pues esto pueda ser una realidad? Bueno, estamos ante un proceso continuo que ya va dando resultados. Es decir, ya desde ahora tiene que haber cambios, pero sobre todo porque también hay un cambio en la mentalidad. ¿Qué estamos haciendo? Un llamado a todos los juristas, los abogados, para que no solamente se queden en la defensa de las personas, sino que adopten el planteamiento que desde la LIMED tenemos, desde la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, para que pasen a una ofensiva integral de derechos humanos. Como lo hemos dicho, no basta que en el amparo los magistrados digan que el juez falló al no cuidar y permitir irregularidades de procedimiento que lo obligan a reponer el procedimiento, reponer todo el juicio. ¿Y qué consecuencia hay para ese juez que no cuidó los detalles y para los magistrados que en lugar de aplicar el principio pro persona y decir que Francisco Javier Valencia Vázquez va a pasar más tiempo en prisión y todo lo que vamos a gastar como erario para el nuevo juicio y todos los recursos que se tendrán que imponer, ¿por qué no se sanciona también a ellos? Es decir, ellos pueden decir
y simplemente no asumen la responsabilidad de sus actos, y por eso es tan importante que estos tribunales de disciplina puedan estar abiertos. Y es ahí donde también tenemos que seguir insistiendo en la necesidad de que el Ministerio Público pueda recibir estos cambios, porque ellos todavía tienen mucho que hacer en mejorar el mecanismo de investigación de los delitos y de otras conductas en beneficio de la población. El Ministerio Público debe de recordar ya que no es propiamente eh, una de las partes para defender a las víctimas. No, el Ministerio Público vigila la legalidad de la cosa pública en la procuración de justicia, en la investigación de los delitos, pero tampoco se puede parcializar por una parte. Para eso está hoy la figura de los asesores jurídicos que representan los derechos de las víctimas y la defensa de las personas acusadas en ese equilibrio que debe haber. Sin embargo, el Ministerio Público todavía no le entra bien ese chip y sigue intentando a pie juntillas legitimar lo que el Ministerio Público que investiga y pide un orden de aprehensión, luego va a ser legitimado por el Ministerio Público que vigila el proceso. Tiene que entenderse este cambio tan importante y creo que vamos a estar haciendo mucho más todos juntos cuando esto de hablar de justicia sea parte de la aplicación de otros de los principios de la democracia participativa en nuestro país. Esto será un gran beneficio para todos. Ojalá y que pronto venga la salida masiva de todas esas miles de personas que fueron injustamente presas y que están estigmatizadas para colmo, que hace que haya una condena mediática e incluso se pueda pensar que el pedir que se libere a todas estas personas injustamente presas, víctimas de tortura, sea como estar defendiendo delincuentes, cosa que no es así. Y pues agradecemos mucho a Anaí y Aníbal, a los amigos de Contralínea, pues que estemos hoy aquí compartiendo esta reflexión. Claro que sí, Adrián, y sin duda se nos quedan muchos temas en el tintero. Esta ya aplicación del Plan C, ahora ya en la fase que acabamos de pasar de las elecciones, ya nos queda solamente esperar los resultados últimos de las distintas elecciones que se tuvieron en la República Mexicana y después la conformación de un nuevo Poder Judicial y posteriormente, como decías hace un momento, la vigilancia constante de este poder que, bueno, estaba cayendo en un nivel bastante bajo, no estaba a tono con la transformación que tiene actualmente el país. Adrián, te agradecemos mucho por este tiempo, por las reflexiones y esperamos seguir contando contigo en futuras ocasiones. Muchas gracias. Saludos a todos. Buen fin de semana.